Durante una tormenta, el encuentro inesperado entre un joven humilde y un niño atrapado en su silla de ruedas cambia para siempre el destino de dos familias. El acto de valentía que comienza en el barro despierta lazos, revela verdades y cambia vidas para siempre. Si te gustan historias como esta, mírala hasta el final, suscríbete a este canal y deja tu comentario diciéndonos desde dónde nos escuchas. La lluvia caía a cántaros sobre el Parque del Retiro, como si el cielo se hubiera abierto con furia. Gabriel Santos corría por la avenida de Menéndez Pelayo, su camisa azul del supermercado Día ya empapada, pegándose al cuerpo delgado de 14 años. Las zapatillas Nike que había ahorrado durante meses para comprar hacían un ruido húmedo a cada paso en el asfalto inundado. Debería haber tomado el autobús antes. Doña María, su abuela, estaba esperando los medicamentos para la presión y él había prometido llegar antes de las 7. El turno doble en el supermercado se había extendido más de lo esperado y ahora enfrentaba una de las peores tormentas que Madrid había visto en meses. El viento azotaba los árboles del parque con una violencia que hacía que Gabriel bajara la cabeza y acelerara el paso. Rayos cruzaban el cielo oscuro, iluminando por instantes el paisaje urbano que se extendía más allá de los límites verdes. Era octubre, época de lluvias intensas en la capital española, pero aquella tormenta parecía haber salido directamente del apocalipsis. Cuando estaba a punto de pasar por la entrada principal del parque, algo hizo que Gabriel se detuviera. Un sonido diferente al ruido ensordecedor de la lluvia y el tráfico. Era como un llanto ahogado, casi imperceptible, pero que de alguna manera logró atravesar toda aquella confusión sonora y llegar hasta sus oídos. Gabriel miró en dirección al parque. La lluvia había transformado los caminos de tierra en verdaderos ríos de lodo, y la visibilidad era pésima. Pero había algo allí, cerca de uno de los parques infantiles, una forma pequeña, oscura, que se movía de manera extraña. Se acercó unos metros intentando ver mejor a través de la cortina de agua que caía del cielo. El corazón se le disparó cuando finalmente logró identificar lo que estaba viendo. Era un niño en una silla de ruedas, completamente solo en medio de aquella tormenta infernal. La silla estaba atascada en el lodo y el niño no podía moverse. Sus ropas estaban empapadas y a una distancia, Gabriel podía ver que temblaba violentamente, ya fuera de frío o de miedo, quizás ambos. El chico parecía tener unos 8 o 9 años, cabellos oscuros pegados a la frente, sujetaba con fuerza los brazos de la silla, como si fuera su única ancla en aquel momento de desesperación. Gabriel miró a su alrededor, buscando a algún adulto responsable. ¿Dónde estaba quien debería estar cuidando a este niño? ¿Cómo alguien podía simplemente abandonar a un niño indefenso en medio de una tormenta como aquella? Fue entonces cuando vio a una mujer unos metros más adelante, resguardada bajo una marquesina, completamente ajena a lo que sucedía. Estaba pegada al teléfono móvil, gesticulando animadamente, claramente involucrada en una conversación que consideraba más importante que cualquier otra cosa a su alrededor. La lluvia creaba una barrera natural entre ella y el parque, y era obvio que no tenía la menor idea del peligro que corría el niño. Gabriel intentó llamar su atención. «Oiga, oiga, señora», gritó, pero su voz se perdió en el rugido de la tormenta. Agitó los brazos, pero la mujer estaba de espaldas y completamente absorta en su llamada. En ese momento, 3 personas pasaron corriendo por la acera, cada una de ellas con sus propias preocupaciones. Un hombre de traje llevando un maletín, una mujer joven con un paraguas que apenas aguantaba el viento, y un chico en bicicleta que pedaleaba furiosamente intentando escapar de la lluvia. Todos pasaron de largo sin siquiera mirar en dirección al parque. «Por favor, alguien», Gabriel gritó de nuevo, esta vez dirigiendo su súplica a los transeúntes. «Hay un niño atrapado aquí». Pero nadie se detuvo, nadie miró. Era como si el mundo entero hubiera decidido que aquel niño simplemente no existía, que su situación desesperada era invisible para todos, excepto para Gabriel. El niño en la silla de ruedas había dejado de moverse tanto. Eso era una mala señal. Gabriel sabía por experiencia propia de trabajar expuesto al tiempo que cuando alguien deja de temblar de frío, puede significar que está entrando en hipotermia. Y si ese era el caso,
Cada segundo contaba. Miró una vez más a la mujer al teléfono, que seguía completamente ajena a la situación. Miró a la calle, donde coches pasaban a alta velocidad, levantando aún más agua de las alcantarillas atascadas. Miró al niño, que ahora había bajado la cabeza y parecía estar perdiendo el conocimiento. No había más tiempo para esperar que alguien hiciera algo. Si Gabriel no actuaba en ese momento, quizás nadie más lo haría. Sin pensarlo dos veces, saltó la valla baja que separaba la acera del parque y corrió hacia el niño. Sus zapatillas se hundieron inmediatamente en el lodo espeso, que le llegaba casi a la altura de los tobillos. Cada paso era una lucha contra la tierra empapada que parecía querer succionar sus pies hacia abajo. «Oye, amigo, ¿estás bien?», gritó mientras se acercaba, intentando que su voz sonara tranquila a pesar de la desesperación que sentía. El niño levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban rojos. Gabriel no sabía decir si era de lágrimas o de la lluvia que golpeaba su rostro. Cuando sus miradas se cruzaron, Gabriel sintió algo romperse dentro del pecho. Era una mirada de alguien que había perdido toda esperanza, de alguien que estaba acostumbrado a ser ignorado, invisible para el mundo. Yo no puedo salir de aquí», susurró el niño, su voz casi siendo engullida por el ruido de la lluvia. Gabriel llegó hasta la silla e inmediatamente comenzó a evaluar la situación. Las ruedas estaban completamente enterradas en el lodo y la silla parecía estar hundiéndose aún más a cada momento. Intentó empujarla por detrás, pero sus pies resbalaron y casi cayó de bruces al suelo. «Está bien, vamos a sacarte de aquí», dijo Gabriel, intentando transmitir una confianza que no sentía. «¿Cómo te llamas?» «Lucas», respondió el niño, sus dientes castañeteando de frío. «Yo soy Gabriel. Lucas, voy a sacarte de esta silla y llevarte a un lugar seguro. ¿Está bien?», Lucas asintió débilmente. Gabriel pudo ver que el niño usaba ropas caras, zapatillas de marca, que ahora estaban completamente destruidas por el lodo. Tenía la piel pálida y delicada de quien pasaba mucho tiempo dentro de casa, y sus brazos eran finos, claramente sin fuerza muscular en las piernas. Gabriel intentó una vez más mover la silla, tirando y empujando con toda la fuerza que tenía, pero era inútil. El lodo había creado una especie de vacío alrededor de las ruedas, y cuanto más intentaba, más parecía hundirse la silla. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría todo. «Lucas, voy a tener que llevarte en brazos, ¿está bien? Prometo que tendré cuidado». El niño dudó por un momento, claramente no acostumbrado a la idea de ser tocado por extraños, pero el frío y el miedo eran mayores que cualquier recelo, y asintió de nuevo. Gabriel se agachó, y con extremo cuidado pasó un brazo por debajo de las piernas de Lucas y otro por detrás de su espalda. El niño era más ligero de lo que esperaba, pero cargar a alguien a través del lodo, bajo una lluvia torrencial, estaba resultando mucho más difícil de lo que había imaginado. A cada paso, Gabriel sentía sus zapatillas hundirse más profundamente. El lodo se le pegaba a las piernas, haciendo de cada movimiento una batalla. Su teléfono móvil, que estaba en el bolsillo delantero del pantalón, resbaló y cayó en el barro con un sonido mojado y definitivo. La camisa del uniforme, ya empapada, se rasgó en una rama baja cuando Gabriel intentó esquivar un árbol. Pero nada de eso importaba. Lo que importaba era Lucas, que temblaba en sus brazos, confiando en él para sacarlo de aquella situación. Gabriel podía sentir el corazón del niño latiendo acelerado contra su pecho, y eso solo le hizo apretar más el paso. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo unos minutos, Gabriel logró llegar hasta un banco de concreto que estaba bajo un conjunto de árboles grandes, cerca del parque infantil. El lugar ofrecía alguna protección contra la lluvia, aunque todavía no estaba completamente seco. Colocó a Lucas cuidadosamente en el banco e inmediatamente se quitó su chaqueta del supermercado que había usado debajo de la camisa. Estaba mojada, pero aún podía ofrecer alguna protección contra el viento frío que cortaba el parque. «Aquí», dijo Gabriel, envolviendo a Lucas con la chaqueta. «Esto ayudará un poco». Lucas lo miró con una expresión que Gabriel nunca olvidaría. Era gratitud mezclada con asombro, como si no pudiera creer que alguien se hubiera detenido realmente para ayudarlo, como si, por primera vez en mucho tiempo,
alguien lo hubiera visto realmente. «Gracias», susurró Lucas, su voz aún temblorosa de frío. Gabriel se sentó a su lado en el banco, compartiendo el poco calor corporal que aún tenía. Ambos estaban cubiertos de lodo de la cabeza a los pies, empapados y temblando, pero al menos estaban a salvo. Fue en ese momento cuando oyeron pasos apresurados acercándose, y una voz masculina gritando desesperadamente. «¡Lucas! Lucas, ¿dónde estás?». Un hombre alto y elegante emergió de la cortina de lluvia, corriendo desesperadamente hacia el banco donde Gabriel y Lucas estaban. Sus ropas caras estaban completamente empapadas, el cabello oscuro pegado a la frente, y sus ojos revelaban un pánico que Gabriel reconoció inmediatamente. Era la mirada de alguien que había perdido la cosa más preciosa del mundo. «¡Lucas!», gritó el hombre, y Gabriel pudo ver el alivio inundando su rostro cuando finalmente localizó a su hijo. «Dios mío, Lucas, pensé que…». El hombre se detuvo abruptamente cuando vio la escena ante él. Su hijo, cubierto de lodo y envuelto en la chaqueta de un completo extraño, sentado junto a un adolescente que estaba igualmente sucio y empapado. Por un momento, pareció no poder procesar lo que estaba viendo. «Papá», dijo Lucas, su voz aún débil pero cargada de emoción. «Él me vio. Él me salvó». Esas palabras golpearon el corazón de Ricardo Mendoza como un rayo. Se acercó lentamente, como si temiera que la escena pudiera desaparecer si hacía algún movimiento brusco. Sus ojos fueron de Lucas a Gabriel, intentando entender cómo aquel chico había acabado allí, en medio de la tormenta, cuidando de su hijo. ¿Tú estabas con él todo el tiempo?», preguntó Ricardo, su voz temblorosa de emoción contenida. Gabriel negó con la cabeza. «No, señor. Yo estaba pasando por la calle cuando lo vi atrapado en el lodo cerca del parque infantil. La silla de ruedas se había atascado y él no podía moverse. Intenté llamar a alguien, pero…». Gabriel dudó, no queriendo sonar acusatorio. Nadie se detuvo a ayudar. Ricardo cerró los ojos por un momento, como si estuviera absorbiendo la magnitud de lo que había sucedido. Cuando los abrió de nuevo, había lágrimas mezcladas con la lluvia en su rostro. «Marina», murmuró, más para sí mismo que para los demás. Marina estaba con él. Ella debería haber estado cuidándolo. Gabriel recordó a la mujer que había visto al teléfono. «Hay una señora allí cerca de la marquesina, hablando por celular. Ella no se dio cuenta cuando la tormenta empeoró». El rostro de Ricardo se endureció por un instante, pero rápidamente se suavizó cuando miró de nuevo a Lucas. Nada más importaba aparte del hecho de que su hijo estaba a salvo. «¿Cómo te llamas?», preguntó Ricardo dirigiéndose a Gabriel. «Gabriel Santos, señor». «Gabriel», repitió Ricardo, como si estuviera memorizando el nombre. «¿Tienes idea de lo que hiciste? ¿De lo que podría haber pasado si no te hubieras detenido?». Gabriel bajó los ojos, aún procesando todo lo que había ocurrido. Sus zapatillas estaban arruinadas, probablemente irrecuperables. Su camisa de trabajo estaba rota y sucia. Su celular se había perdido en el lodo y ciertamente estaba destruido. Doña María debía estar preocupada, esperando los medicamentos que él aún no había comprado. «Solo hice lo que cualquier persona haría», murmuró Gabriel. «No», dijo Ricardo firmemente, «cualquier persona no lo haría. Tú viste a varias personas pasar por aquí, ¿no es así?». Y ninguna de ellas se detuvo. Lucas se movió en el banco, acercando la chaqueta de Gabriel más a su cuerpo. «Papá, yo grité pidiendo ayuda, pero era como si fuera invisible. Y entonces él apareció», dijo mirando a Gabriel con admiración. «Él me cargó hasta aquí y me dio su chaqueta. Él me cuidó». Ricardo se agachó frente a Gabriel, poniéndose a la altura de sus ojos. «Gabriel, no tengo palabras para agradecer lo que hiciste. Salvaste a mi hijo y nunca lo olvidaré». Gabriel se sintió incómodo con toda aquella atención. No estaba acostumbrado a los elogios o el reconocimiento. En su vida, los gestos de bondad eran algo natural, enseñados por doña María desde pequeño. No eran algo que merecieran recompensa o agradecimiento especial. «No tiene que agradecerme, señor. Yo solo…». «Ricardo», interrumpió el hombre. «Mi nombre es Ricardo Mendoza, y por favor déjeme al menos ofrecerle un aventón. Está lloviendo mucho, y ustedes dos necesitan salir de esta lluvia». Gabriel dudó. Aceptar favores de extraños
No era algo que hiciera frecuentemente. Doña María le había enseñado a ser independiente, a no depender de la bondad ajena. Pero la lluvia realmente era intensa, y él aún necesitaba comprar los medicamentos de su abuela. «Necesito pasar por una farmacia antes de ir a casa», dijo Gabriel. «Mi abuela está esperando sus medicamentos». «Claro», dijo Ricardo inmediatamente. «Podemos pasar por donde necesites». «¿Vives lejos de aquí?» «En Vallecas», respondió Gabriel, y notó una sombra pasar por el rostro de Ricardo. No era desprecio, sino sorpresa. Vallecas quedaba en el sur de Madrid, una región muy diferente del barrio de Salamanca, donde estaban ahora. Ricardo ayudó a Lucas a levantarse del banco, teniendo cuidado de no lastimarlo. Gabriel le devolvió la chaqueta, pero Ricardo le hizo un gesto para que se la quedara. «Quédate con ella por ahora. Ustedes dos todavía están mojados». Los tres caminaron lentamente hacia el estacionamiento del parque, donde Ricardo había dejado su coche. Era un BMW negro, modelo nuevo que contrastaba drásticamente con todo en la vida de Gabriel. Él nunca había entrado en un coche como aquel. Durante el trayecto hasta la farmacia, Lucas no paró de conversar. Era como si el susto de la tormenta hubiera roto alguna barrera, y ahora estaba ansioso por conectar con Gabriel. «¿Trabajas en el supermercado?», preguntó Lucas notando el uniforme de Gabriel. «Sí, trabajo. Los fines de semana y después de la escuela». «¿En qué escuela estudias?» «Colegio Público Profesor Juan Silva, en el mismo barrio». Ricardo observaba la conversación por el retrovisor, notando cómo Lucas estaba más animado de lo que había estado en meses. Desde el accidente que lo había dejado en silla de ruedas 2 años antes, el niño se había vuelto cada vez más retraído, evitando el contacto con otros niños y adolescentes. Cuando llegaron a la farmacia, Gabriel comenzó a salir del coche, pero Ricardo lo detuvo. «Déjame ayudarte con los medicamentos», ofreció. «No es necesario, señor Ricardo. Tengo el dinero». Gabriel sacó del bolsillo un pequeño sobre de plástico donde guardaba los billetes y monedas que había separado para la compra. Eran principalmente monedas de 50 céntimos y algunos billetes de 5 euros arrugados. Ricardo calculó rápidamente que no debía ser mucho dinero. «Por favor», insistió Ricardo amablemente, «es lo mínimo que puedo hacer». Gabriel dudó de nuevo. Aceptar dinero era diferente de aceptar un aventón. Doña María siempre le había dicho que ellos no eran caridad para nadie, que tenían su dignidad. «Yo trabajo para ganar mi dinero, señor Ricardo. No necesito ayuda». Ricardo vio la determinación en los ojos del chico y sintió una ola de respeto. Aún siendo joven, Gabriel tenía principios sólidos y orgullo propio. Decidió no insistir en ese momento. «Está bien, Gabriel. Respeto eso». Gabriel entró en la farmacia y regresó unos minutos después con una pequeña bolsa. Durante todo el trayecto hasta Vallecas, Lucas continuó haciendo preguntas sobre la vida de Gabriel, sobre la escuela, sobre sus sueños y planes para el futuro. Gabriel habló sobre cómo le gustaba estudiar, especialmente matemáticas y ciencias, pero que necesitaba trabajar para ayudar en casa. Contó sobre Doña María, que lo había criado sola después de que sus padres partieran cuando él era pequeño, y cómo ella estaba siempre enferma últimamente, lo que lo preocupaba mucho. Cuando finalmente llegaron a la dirección que Gabriel había proporcionado, Ricardo miró a su alrededor con ojos nuevos. Las casas eran sencillas, muchas sin terminar. Las calles no tenían asfalto en algunos tramos. Era un mundo completamente diferente al suyo, pero había vida allí, comunidad, personas cuidándose unas a otras. «Es aquí», dijo Gabriel, señalando una casa pequeña pero bien cuidada, pintada de azul claro. «Gracias por el aventón, señor Ricardo». «Gabriel», dijo Ricardo antes de que el chico saliera del coche, «me gustaría hablar con tu abuela si ella lo permite. Quiero agradecerle personalmente por haber criado a un nieto tan especial». Gabriel se sorprendió con la petición, pero no vio problemas. «Claro, a ella le gustará conocerlos». Los tres salieron del coche y se dirigieron a la puerta de la casa. Gabriel tocó el timbre, y pronto una voz femenina respondió desde dentro. «Gabriel, ¿eres tú, hijo?» «Soy yo, abuela. Y he traído a algunas personas que me gustaría que conocieras». La puerta se abrió revelando a una señora de cabellos canosos, baja y delgada, pero con ojos llenos de vida y bondad. Doña María Santos debía tener 70 años,
pero se movía con agilidad. Su rostro, marcado por el tiempo y las dificultades, se iluminó cuando vio a Gabriel, pero pronto se llenó de preocupación al notar su estado. «Dios mío, Gabriel, ¿qué te pasó? Estás todo sucio y mojado». «Está todo bien, abuela. Solo me mojé con la lluvia. Traje tus medicamentos», dijo Gabriel entregando la bolsa. Doña María notó entonces a Ricardo y Lucas parados detrás de Gabriel. Su expresión se volvió curiosa, pero acogedora. «Abuela, estos son el señor Ricardo y Lucas», dijo Gabriel. «Ayudé a Lucas hoy, y ellos me trajeron a casa por la lluvia». Doña María miró de Gabriel a Ricardo, luego a Lucas en la silla de ruedas, e inmediatamente entendió que había mucho más en la historia de lo que Gabriel estaba contando. «Entren. Por favor», dijo ella, abriendo más la puerta. «No se queden ahí bajo la lluvia. Les prepararé un café calentito». Ricardo dudó por un momento. No quería ser un intruso, pero había algo en la hospitalidad natural de doña María que lo hizo aceptar la invitación. «Sería un honor», dijo él. Cuando entraron en la casa, Ricardo pudo ver cómo era sencilla, pero impecablemente limpia y organizada. Había pocos muebles, pero cada artículo estaba en su lugar correcto. Fotos de Gabriel en varias edades decoraban una pequeña estantería, mostrando su trayectoria desde niño. «Siéntense, por favor», dijo doña María, gesticulando hacia el pequeño sofá de la sala. «Gabriel, ve a ducharte y ponte ropa seca. Te vas a enfermar así». Mientras Gabriel se dirigía al baño, doña María se volvió hacia Ricardo con una mirada penetrante, del tipo que solo las abuelas experimentadas pueden tener. «Ahora cuéntenme toda la historia», dijo ella cruzando los brazos. «Y no intenten engañarme, porque conozco a mi nieto, y sé cuándo hizo algo importante». Ricardo sintió un nudo en el pecho al escuchar el tono firme de doña María. Había algo en su postura que le recordaba a su propia madre. Una mujer que tampoco aceptaba medias verdades y sabía leer a las personas como libros abiertos. Miró a Lucas, que estaba claramente ansioso por contar todo lo que había sucedido. «Doña María», comenzó Ricardo, eligiendo las palabras cuidadosamente. «Su nieto salvó la vida de mi hijo hoy». «¿Cómo que lo salvó?», preguntó ella, frunciendo el ceño con preocupación. Lucas se adelantó, incapaz de contener su emoción. «Abuela María, ¿puedo llamarte abuela?». Estaba atrapado en el parque, en el lodo, y nadie me veía. Nadie se detenía a ayudarme. Tenía mucho miedo y mucho frío, y pensé que me quedaría allí para siempre. Entonces apareció Gabriel, y me cargó en brazos hasta un lugar seguro. Me dio su chaqueta y se quedó conmigo hasta que llegó mi padre. Doña María se sentó lentamente en el sillón junto al sofá, procesando la información. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo con la fuerza de quien había enfrentado muchas tormentas en la vida. «¿Y dónde estaba quien debería estar cuidándote?», preguntó ella, dirigiendo una mirada penetrante a Ricardo. Ricardo bajó la cabeza, claramente avergonzado. La cuidadora estaba distraída. Estaba al teléfono y no se dio cuenta cuando la tormenta empeoró. Yo estaba en una reunión y llegué al parque cuando ya había pasado la hora acordada. Murmuró doña María. Y en ese simple sonido, Ricardo pudo escuchar todo un juicio sobre sus prioridades de vida. En ese momento, Gabriel regresó de su casa, vistiendo una camiseta limpia y unos vaqueros sencillos pero limpios. Sus cabellos oscuros aún estaban húmedos de la ducha, y llevaba una toalla en las manos. «Abuela, el señor Ricardo fue muy amable. Me trajo a casa bajo la lluvia», dijo Gabriel, claramente intentando desviar la atención de cualquier aspecto negativo de la historia. «Lo sé, hijo. Estábamos conversando sobre lo que pasó hoy», dijo doña María, gesticulando para que Gabriel se sentara a su lado. Ricardo observó la interacción entre abuela y nieto, notando cómo Gabriel automáticamente se posicionó de forma protectora cerca de doña María, y cómo ella instintivamente le pasó la mano por el cabello, un gesto de cariño maternal que hablaba de años de cuidado mutuo. «Doña María», dijo Ricardo, «me gustaría ofrecer alguna forma de agradecer lo que hizo Gabriel. Quizás...» «No», interrumpió ella firmemente. «Mi nieto no hizo nada esperando recompensa. Lo hizo porque así lo crié, para ayudar a quien lo necesita». Gabriel se mantuvo en silencio, pero Ricardo pudo ver que respetaba profundamente la posición de su abuela. Al mismo tiempo,
Notó cómo los ojos del chico se dirigían discretamente a un rincón de la sala, donde había una pila de facturas sobre una pequeña mesa. «Entiendo y respeto eso», dijo Ricardo. «Pero permítame al menos conocerlos mejor. Lucas necesita más amigos, y parece que él y Gabriel se llevaron bien». «Es verdad», dijo Lucas animadamente. «Gabriel, ¿te gustan los juegos? Tengo una PlayStation 5 y varios juegos geniales». Gabriel miró a su abuela, como si pidiera permiso para responder. «No tengo mucho tiempo para juegos», dijo él. «Estudio por la mañana, trabajo por la tarde, y por la noche ayudo a la abuela en casa». «¿Trabajas todos los días?», preguntó Ricardo sorprendido. «Fines de semana completos y 3 tardes durante la semana», explicó Gabriel. «En el supermercado Día, cerca de la escuela». Ricardo hizo un cálculo rápido mental. Si Gabriel trabajaba tanto, debía estar ganando el salario mínimo, quizás un poco menos por ser menor de edad. Para una familia de 2 personas, con los gastos médicos de una señora mayor debía ser muy difícil. «¿Y piensas seguir estudiando?», preguntó Ricardo. Los ojos de Gabriel se iluminaron. «Quiero mucho ir a la universidad. Ingeniería si lo consigo. Me gustan mucho las matemáticas y las ciencias, pero…», dudó mirando de nuevo la pila de facturas. «¿Pero qué?», insistió Ricardo amablemente. «Pero primero necesito cuidar a la abuela. No está bien de salud, y los medicamentos son caros, y también hay que terminar de pagar la casa». Doña María tosió ligeramente, y Gabriel inmediatamente se levantó para buscarle un vaso de agua. Ricardo notó cómo el chico estaba siempre atento a las necesidades de su abuela, cómo había desarrollado un instinto protector natural. «Doña María», dijo Ricardo cuando Gabriel regresó con el agua, «¿puedo preguntar qué tipo de problema de salud tiene?» «Presión alta, diabetes y el corazón no está bien», respondió ella directamente. «Los médicos del centro de salud dicen que necesito medicamentos más caros, pero hacemos lo que podemos con lo que tenemos». Gabriel sostuvo la mano de su abuela, y Ricardo pudo ver la preocupación en sus ojos. Estaba claro que la salud de doña María era la mayor preocupación del chico, mucho mayor que cualquier ambición personal. «¿Ya han pensado en buscar un cardiólogo particular?», preguntó Ricardo. «Señor Ricardo», dijo Gabriel educadamente, «las consultas particulares cuestan más que mi salario de una semana. Y si necesita algún examen más complicado…». No terminó la frase, pero el significado era claro. Era un lujo que simplemente no podían permitirse. Ricardo miró de nuevo alrededor de la casa, esta vez prestando más atención a los detalles. La nevera pequeña y antigua en la esquina de la cocina, las paredes que necesitaban una nueva pintura, la televisión de tubo que debía tener más de 10 años, pero también notó los libros escolares cuidadosamente organizados en una estantería improvisada, las plantas bien cuidadas en la ventana y varias fotos que mostraban a Gabriel recibiendo certificados de buen rendimiento en la escuela. «¿Gabriel tiene buenas notas en la escuela?», preguntó Ricardo. «El mejor alumno de la clase», dijo doña María con orgullo evidente. «Siempre fue así, desde pequeño. Los profesores siempre dicen que tiene potencial para hacer cualquier cosa que quiera». «Abuela», murmuró Gabriel, claramente avergonzado con el elogio. «Es verdad, hijo. Eres inteligente, trabajador y tienes un buen corazón. Tus padres estarían orgullosos». Ricardo notó cómo Gabriel bajó los ojos cuando doña María mencionó a sus padres. Era claramente un tema sensible. «Gabriel», dijo Lucas de repente, «¿podrías enseñarme matemáticas? Odio las matemáticas, pero tú haces que parezca fácil». Gabriel sonrió, la primera vez que Ricardo lo veía realmente sonreír desde que se conocieron. «Las matemáticas son fáciles cuando entiendes la lógica detrás. Es como armar un rompecabezas. ¿Ves?», dijo Lucas a su padre. «Nunca he oído a nadie hablar de matemáticas así». Ricardo observó la interacción entre los dos chicos y comenzó a formarse una idea en la cabeza. Lucas había pasado los últimos 2 años evitando cualquier contacto social, prefiriendo quedarse aislado en su habitación con videojuegos y libros. Pero con Gabriel estaba animado, haciendo preguntas, queriendo aprender. Era como si el chico hubiera despertado algo en su hijo que Ricardo pensaba haber perdido para siempre. «Doña María», dijo Ricardo, «tengo una propuesta que hacer,
pero quiero que piensen bien antes de responder. Gabriel y doña María intercambiaron miradas, claramente aprensivos con lo que vendría a continuación. Lucas necesita ayuda con los estudios, especialmente matemáticas y ciencias. Es inteligente, pero ha perdido el interés en la escuela desde el accidente. Gabriel claramente tiene talento para enseñar y explicar. ¿Qué tal si Gabriel ayudara a Lucas con los estudios algunas veces por semana? Estaría encantado de ayudar, dijo Gabriel inmediatamente. No necesita pagarme nada. Pero yo insistiría en pagar, dijo Ricardo. Sería un trabajo como cualquier otro. Quizás Gabriel podría trabajar menos horas en el supermercado y más tiempo con los estudios, ayudando a Lucas al mismo tiempo. Doña María frunció el ceño, claramente desconfiada. Señor Ricardo, no queremos caridad. No es caridad, insistió Ricardo. Lucas realmente necesita un tutor. Ya hemos intentado con varios profesores particulares, pero nunca se interesó. Con Gabriel puedo ver que es diferente. Sería un trabajo real, con un pago justo. Gabriel miró a su abuela, sus ojos brillando con posibilidad. Poder trabajar menos en el supermercado significaría más tiempo para estudiar. Y si el pago fuera bueno, quizás hasta podrían pagar un plan de salud mejor para doña María. Abuela, quizás deberíamos pensarlo, dijo Gabriel cuidadosamente. Doña María estudió el rostro de Ricardo por un largo momento, como si estuviera intentando leer sus verdaderas intenciones. Finalmente suspiró. Hablaremos más sobre esto, dijo ella, pero primero déjenme preparar ese café que prometí. Y ustedes van a cenar aquí. No acepto un no por respuesta. Abuela, no tenemos comida suficiente para visitas, susurró Gabriel. Siempre hay forma de estirar la comida cuando es para recibir bien a la gente, respondió doña María, dirigiéndose ya a la cocina. Ricardo se ofreció a ayudar o contribuir con la comida, pero doña María fue categórica en su negativa. Gabriel explicó discretamente que era una cuestión de hospitalidad para ella, que ofrecer lo que tenía, aunque fuera poco, era una forma de demostrar respeto por los invitados. Durante la cena sencilla pero sabrosa de arroz, frijoles y huevos revueltos que doña María preparó, Ricardo observó una vez más la dinámica entre abuela y nieto. Había un amor profundo allí, pero también una complicidad forjada por las dificultades. Se entendían con miradas, anticipaban las necesidades del otro, formaban un equipo perfectamente sincronizado. Lucas, por su parte, estaba más hablador de lo que Ricardo lo había visto en meses. Hacía preguntas sobre la vida en el barrio, sobre la escuela de Gabriel, sobre cómo era trabajar en el supermercado. Era como si hubiera descubierto un mundo completamente nuevo y estuviera fascinado por él. Cuando terminaron de comer, Ricardo sabía que no podía posponer más una conversación más seria sobre su propuesta. Pero también sabía que necesitaría ser muy cuidadoso para no ofender el orgullo de esta familia que había aprendido a valorar su independencia por encima de todo. 3 semanas pasaron desde aquel encuentro tempestuoso, y la vida de Gabriel había cambiado de maneras que él nunca imaginó posibles. 2 veces por semana, después de la escuela, tomaba 2 autobuses y cruzaba la ciudad para llegar al apartamento de Ricardo y Lucas en el barrio de Salamanca. El apartamento era diferente a todo lo que Gabriel conocía. Ocupaba el piso entero de un edificio moderno, con ventanas de suelo a techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. La decoración era elegante pero funcional, adaptada a las necesidades de Lucas. No había escalones innecesarios, las puertas eran más anchas, y había equipos especiales en el baño. Gabriel aún se sentía un poco fuera de lugar en aquel ambiente, pero Lucas lo recibió siempre con un entusiasmo genuino que pronto lo ponía cómodo. El chico se había transformado desde el incidente en el parque. Donde antes había apatía y aislamiento, ahora había curiosidad y energía. «Gabriel», gritó Lucas tan pronto como oyó el timbre aquella jueves. «Espera hasta que veas el problema que resolví solo». Gabriel sonrió mientras Marina, la cuidadora, lo conducía hasta la habitación de Lucas, que había sido transformada en una especie de sala de estudios. La misma Marina que había estado distraída al teléfono durante la tormenta, ahora parecía determinada a redimirse, siendo atenta y presente siempre que Gabriel venía para las clases. «Muéstrame», dijo Gabriel.
sentándose en la silla junto a la mesa de estudios de Lucas. Lucas abrió su cuaderno de matemáticas y señaló una serie de ecuaciones de segundo grado que había resuelto. ¿Recuerdas que me enseñaste a completar el cuadrado? Usé el método para resolver todas estas. Gabriel examinó los cálculos, impresionado con la precisión. Lucas, esto está perfecto. Realmente entendiste el concepto. Es porque tú explicas de una manera que tiene sentido, dijo Lucas, radiante de orgullo. Los otros profesores solo decían las fórmulas, pero tú me muestras por qué funcionan. Gabriel había desarrollado su propia metodología de enseñanza, basada en problemas prácticos y ejemplos visuales. Descubrió que Lucas aprendía mejor cuando podía ver la aplicación real de los conceptos matemáticos. Para enseñar geometría, usaban objetos de la casa. Para álgebra, creaban problemas que involucraban situaciones de la vida diaria. Hoy traje algo especial, dijo Gabriel, sacando de la mochila un pequeño kit de robótica básica que había conseguido prestado de la escuela. Pensé que podríamos combinar matemáticas con ingeniería. Los ojos de Lucas se iluminaron. Desde el accidente, había perdido el interés por actividades físicas, pero la tecnología siempre había sido su pasión. ¿En serio? Vamos a construir un robot. Vamos a empezar simple, dijo Gabriel abriendo el kit. Pero antes, necesito que calcules las proporciones y los ángulos. Matemáticas aplicadas. Pasaron las siguientes 2 horas inmersos en el proyecto, Lucas resolviendo ecuaciones para determinar el movimiento de los engranajes, mientras Gabriel lo guiaba a través de los conceptos. El chico no solo resolvía los problemas con facilidad, sino que empezó a hacer preguntas que mostraban una comprensión profunda de los principios involucrados. «Gabriel», dijo Lucas de repente, dejando de montar una pieza, ¿alguna vez has pensado en hacer una silla de ruedas que funcione mejor en lodo y terrenos irregulares? La pregunta tomó a Gabriel por sorpresa. ¿Por qué preguntas? Por lo que pasó en el parque. Mi silla se atascó completamente en el lodo. Pero si tuviera ruedas diferentes o algún tipo de sistema para terrenos difíciles... Gabriel se quedó pensativo. Era una idea interesante, un problema real que podría tener una solución ingeniosa. ¿Sabes? Eso sería un proyecto increíble. Tendríamos que estudiar mecánica, materiales, ergonomía. Podríamos trabajar en ello juntos, dijo Lucas animadamente. ¿Cómo? Un proyecto a largo plazo. Yo puedo probar los prototipos, y tú puedes hacer los cálculos y el diseño. En ese momento, Ricardo apareció en la puerta de la habitación. Había llegado temprano del trabajo para hablar con Gabriel sobre algo importante. ¿Cómo van los estudios hoy?, preguntó él notando los componentes de robótica esparcidos por la mesa. «Papá, mira», dijo Lucas mostrando el pequeño robot que habían montado. «Gabriel me enseñó a calcular los ángulos para que se mueva en línea recta». Ricardo observó el dispositivo simple, pero notó la sofisticación de los cálculos en el cuaderno de Lucas. En pocas semanas, Gabriel había logrado algo que años de tutores particulares no habían conseguido: despertar el interés genuino de Lucas por los estudios. «Impresionante», dijo Ricardo. «Gabriel, ¿puedo hablar contigo un minuto?» «En privado». Gabriel siguió a Ricardo hasta la sala, dejando a Lucas continuar trabajando en el robot. Por el tono de voz sabía que era una conversación seria. «Gabriel», comenzó Ricardo, «quería hablar sobre la escuela. ¿Algún problema con los horarios de las clases?» «¿Puedo ajustar...?» «No, no es eso», interrumpió Ricardo. «Es sobre tu escuela. Lucas me contó que estudias en un colegio público y que tienes algunos problemas allí». Gabriel se tensó. Le había mencionado a Lucas algunas dificultades, como la falta de laboratorios adecuados y libros desactualizados, pero no esperaba que eso llegara a oídos de Ricardo. «No son problemas grandes», dijo Gabriel a la defensiva. «Puedo estudiar bien de todos modos». «Sé que puedes», dijo Ricardo, «pero tienes potencial para mucho más. Me gustaría ofrecerte una beca de estudios en un colegio particular, uno de los mejores de Madrid». Gabriel sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Una escuela particular de élite? Era algo que ni se atrevía a soñar, pero inmediatamente la preocupación se apoderó de él. «Señor Ricardo, eso sería muy caro». «No sería un problema financiero para mí», dijo Ricardo. «Y no sería caridad. Sería una inversión. Estás ayudando a mi hijo de una forma
que nunca imaginé posible. Lucas está más feliz, más interesado en los estudios, más confiado. Eso no tiene precio. Gabriel se quedó en silencio, procesando la oferta. Una escuela particular significaría mejores profesores, laboratorios equipados, más oportunidades de ingresar a una buena universidad. Pero también significaría estar en deuda con Ricardo, aceptar un favor que quizás nunca podría retribuir. «Necesito hablar con mi abuela», dijo Gabriel finalmente. «Claro», asintió Ricardo. «Y Gabriel, me gustaría hablar con ella personalmente sobre esto. Quizás podamos cenar juntos el fin de semana. Yo, Lucas, tú y doña María». Gabriel asintió, pero su mente estaba turbulenta. Sabía que doña María estaría dividida entre el orgullo de ver las oportunidades surgir para él y la preocupación de aceptar favores que pudieran comprometer su independencia. Cuando regresaron a la habitación, encontraron a Lucas probando el robot en una pequeña pista que había creado usando libros y cuadernos. «¡Funciona!», gritó Lucas cuando el robot completó el recorrido. «Gabriel, tus cálculos estaban perfectos». «Los tuyos también», dijo Gabriel, forzando una sonrisa a pesar de la turbulencia mental. «Tú fuiste quien programó los movimientos». Lucas, entonces, mostró varias hojas de papel donde había dibujado ideas para la silla de ruedas adaptada. Eran esbozos rudimentarios, pero mostraban una comprensión impresionante de los desafíos mecánicos involucrados. «Mira, pensé en usar ruedas más grandes en la parte de atrás, con surcos profundos para tracción. Y aquí adelante, ruedas más pequeñas que pueden girar 360 grados para maniobrar en espacios reducidos», explicó Lucas animadamente. Gabriel examinó los dibujos, genuinamente impresionado. «Lucas, estas son muy buenas ideas. ¿Has pensado en cómo sería el sistema de dirección?» «Todavía no», admitió Lucas, «pero pensé que quizás podríamos investigar sobre eso. Cómo hacer un proyecto científico de verdad». Ricardo observaba la interacción de los dos chicos, viendo cómo se complementaban. Gabriel aportaba conocimiento técnico y metodología, mientras Lucas contribuía con creatividad y perspectiva práctica. Juntos estaban creando algo que ninguno de los dos conseguiría solo. «Ustedes saben», dijo Ricardo, «conozco a algunas personas en la universidad que trabajan con ingeniería biomédica. Quizás podrían ayudarlos con este proyecto». «¿En serio?», preguntaron Gabriel y Lucas casi al mismo tiempo. «En serio. Pero primero, Gabriel, necesitas estar en una escuela que pueda ofrecer el apoyo adecuado para un proyecto de ese nivel». Gabriel entendió la conexión que Ricardo estaba haciendo. La oferta de la escuela particular no era solo sobre educación, era sobre abrir puertas a oportunidades mayores. Durante el viaje de regreso a casa aquella noche, Gabriel no pudo dejar de pensar. Por un lado, veía las posibilidades abriéndose ante él como nunca había imaginado. Por otro, sentía el peso de la responsabilidad y la preocupación de estar distanciándose de sus raíces. Cuando llegó a casa, encontró a doña María viendo la televisión, pero pudo ver por la forma en que estaba tejiendo que había algo en su mente. «¿Cómo fue el día con el niño?», preguntó ella. «Muy bien, abuela. Lucas está progresando mucho en los estudios». Gabriel dudó, luego decidió ser directo. «El señor Ricardo quiere hablar con usted. Tiene una propuesta que hacer». Doña María dejó de tejer y miró a Gabriel con aquella mirada penetrante que él conocía tan bien. «¿Qué tipo de propuesta?». Gabriel contó sobre la oferta de la beca de estudios, intentando mantener la explicación objetiva y factual. Vio las emociones pasar por el rostro de su abuela. Orgullo, preocupación, esperanza, miedo. «¿Y quieres aceptarla?», preguntó ella finalmente. «No sé, abuela, es una oportunidad increíble, pero tienes miedo de aceptar favores». «Sí», admitió Gabriel, «y tengo miedo de cambiar, de convertirme en alguien diferente». Doña María se levantó y fue hasta la ventana, mirando la calle oscura afuera. «Gabriel, cuando tus padres partieron y viniste a vivir conmigo, tuve que tomar una decisión difícil. Podía intentar protegerte de todas las dificultades del mundo, o podía enseñarte a enfrentarlas con dignidad». Gabriel esperó en silencio, sabiendo que ella estaba llegando a un punto importante. «Elegí enseñarte a ser fuerte, independiente.
a nunca aceptar nada que comprometiera tu dignidad. Pero quizás fui demasiado rígida. A veces, aceptar ayuda no es debilidad, a veces es sabiduría. Ella se volvió hacia Gabriel y él pudo ver lágrimas en sus ojos. Tienes un don, hijo mío, un buen corazón y una mente brillante. Si esta oportunidad puede ayudarte a usar esos dones para ayudar a otras personas, como hiciste con ese niño, entonces quizás deberíamos al menos escuchar lo que el señor Ricardo tiene que decir. La cena en el apartamento de Ricardo tuvo lugar un sábado lluvioso, como si el tiempo quisiera hacer eco del día en que sus vidas se cruzaron. Doña María había pasado toda la semana eligiendo sus mejores ropas y preparando mentalmente los argumentos que usaría para mantener la dignidad de la familia durante la conversación. Gabriel la observó mientras se arreglaba, notando cómo sus manos temblaban ligeramente al peinar sus cabellos canosos. Sabía que su abuela estaba nerviosa, pero también vio la determinación en sus ojos. Doña María Santos nunca había retrocedido ante un desafío, y no sería ahora que empezaría. Cuando llegaron al apartamento, fueron recibidos por Ricardo y Lucas con una hospitalidad cálida que inmediatamente hizo que doña María se sintiera más cómoda. Lucas había insistido en mostrar todos los proyectos que había desarrollado con Gabriel, y su entusiasmo era contagioso. «Abuela María», dijo Lucas usando el apodo cariñoso que había adoptado, «mira lo que Gabriel y yo estamos planeando». Mostró los dibujos de la silla de ruedas adaptada, ahora mucho más elaborados y detallados. Gabriel había ayudado a refinar los conceptos, añadiendo cálculos de ingeniería y especificaciones técnicas. «Es para lugares donde las sillas normales no pueden ir», explicó Lucas animadamente. «Como aquel día en el parque. Si tuviera una silla así, no me habría quedado atrapado». Doña María examinó los dibujos con atención, impresionada con la sofisticación del proyecto. «¿Ustedes dos pensaron en todo esto solos?» «Gabriel me enseñó a hacer los cálculos», dijo Lucas, «y yo sé lo que es usar silla de ruedas todos los días, así que sé cuáles son los problemas. Juntos logramos pensar en soluciones». Durante la cena, Ricardo abordó el tema principal con delicadeza. «Doña María, como Gabriel le habrá contado, me gustaría ofrecerle una beca de estudios en un colegio particular, no como un favor, sino como reconocimiento a su talento y a la ayuda que le ha dado a Lucas». Doña María masticó despacio, pensando cuidadosamente antes de responder. «Señor Ricardo, ¿usted tiene hijos?» «Sí, solo a Lucas». «Entonces sabe lo que es amar a un hijo más que a la propia vida. Gabriel es todo lo que tengo en el mundo. Lo crié para ser honesto, trabajador e independiente. Aceptar ayuda no es fácil para nosotros». Ricardo asintió respetuosamente. «Lo entiendo perfectamente. Pero permítame explicarle por qué esto no es caridad». Lucas estaba perdiendo el interés por los estudios, aislándose cada vez más. En unas pocas semanas con Gabriel, volvió a sonreír, a tener curiosidad, a soñar con el futuro. Esto es un resultado directo del talento y la dedicación de su nieto. Gabriel observó la conversación en silencio, sintiéndose dividido entre la gratitud por la oportunidad y la incomodidad de ser el centro de la discusión. «Además», continuó Ricardo, «Gabriel tiene un potencial inmenso. Con las oportunidades adecuadas, puede marcar la diferencia en la vida de muchas personas. El colegio que tengo en mente tiene laboratorios avanzados, profesores especializados, programas de intercambio. Sería una base sólida para una carrera en ingeniería». Doña María miró a Gabriel, viendo la esperanza mal disimulada en sus ojos. «¿Y las condiciones?» «Ninguna condición», dijo Ricardo. «Gabriel seguiría ayudando a Lucas porque se han convertido en verdaderos amigos. La beca sería independiente de eso». «Abuela», dijo Gabriel suavemente, «quizás podamos intentarlo. Si no funciona, vuelvo a mi colegio antiguo». Doña María suspiró profundamente. «Está bien, pero con algunas condiciones mías. Gabriel sigue trabajando los fines de semana. Necesita mantener los pies en la tierra, recordar de dónde viene. Y si en algún momento sentimos que estamos perdiendo nuestra dignidad, lo dejamos todo». Ricardo sonrió, respetando las condiciones.
De acuerdo. ¿Y doña María, le gustaría conocer el colegio antes de que Gabriel empiece? Para que se quede tranquila. Sí, me gustaría. 2 semanas después, Gabriel estaba caminando por los pasillos del Colegio San Agustín, una de las instituciones educativas más prestigiosas de Madrid. Los pasillos eran amplios y bien iluminados, decorados con trofeos y placas de reconocimiento académico. Los laboratorios de ciencias estaban equipados con tecnología de punta, y la biblioteca tenía un acervo que Gabriel nunca había imaginado que existiera. Pero la adaptación no estaba siendo fácil. «Mira quién llegó», murmuró Felipe Augusto, un compañero de clase hijo de empresarios, cuando Gabriel entró en la sala de matemáticas avanzadas. El becado de Vallecas. Gabriel sintió que su rostro se calentaba, pero mantuvo la calma. Había esperado este tipo de reacción. La diferencia socioeconómica entre él y la mayoría de los alumnos era obvia, desde el uniforme menos nuevo hasta la mochila sencilla que llevaba. El profesor Dr. Enrique Castillo entró en la sala y anunció que harían una competición de resolución de problemas complejos. Gabriel se concentró en los ejercicios, aplicando los métodos que había desarrollado durante las clases con Lucas. Cuando el tiempo terminó, el doctor Castillo recogió las pruebas y las corrigió rápidamente. «Gabriel Santos», anunció él, «felicidades. Tuviste el mejor desempeño de la clase». Felipe y sus amigos intercambiaron miradas de sorpresa e irritación. Gabriel no solo había resuelto todos los problemas correctamente, sino que había usado métodos más elegantes y eficientes que el resto de la clase. «Suerte de principiante», murmuró Felipe. Pero a medida que pasaban las semanas, quedó claro que no era suerte. Gabriel consistentemente se destacaba en matemáticas, física y química. Sus profesores comenzaron a notar no solo su competencia técnica, sino su capacidad para explicar conceptos complejos de forma sencilla. Sin embargo, el doctor Castillo desarrolló una actitud cada vez más hostil hacia Gabriel. Durante las clases hacía comentarios sutiles sobre alumnos que no entienden la tradición del colegio y cuestionaba públicamente las respuestas de Gabriel, incluso cuando eran correctas. «Santos», dijo el doctor Castillo una tarde, «su metodología es interesante. ¿Dónde aprendió eso? ¿En el colegio público?» La pregunta fue hecha con un tono que dejaba claro que no era un cumplido. Gabriel sintió todas las miradas de la clase volverse hacia él. «Aprendí solo, profesor, y enseñando a otros alumnos». Bueno, aquí seguimos métodos más tradicionales. Quizás usted debería adaptarse a nuestros estándares». Gabriel sabía que estaba siendo probado, no solo académicamente, sino socialmente. Algunos profesores lo recibían bien, impresionados con su dedicación y talento. Otros, como el doctor Castillo, parecían resentidos con su presencia. Pero fue durante un proyecto de ciencias que Gabriel realmente encontró su lugar. El profesor de física, doctor Roberto Silva, había propuesto que los alumnos trabajaran en grupos para desarrollar una innovación tecnológica. Gabriel inmediatamente pensó en el proyecto de la silla de ruedas que había desarrollado con Lucas. Pidió permiso para trabajar con un compañero externo y presentó los dibujos y cálculos que habían creado. El doctor Silva examinó el proyecto con creciente interés. «Gabriel, esto es impresionante. La ingeniería es sólida y la aplicación práctica es genial. ¿Realmente desarrollaste esto solo?» «Con un amigo», explicó Gabriel. «Él usa silla de ruedas e identificó los problemas. Yo ayudé con los cálculos y el diseño. Me gustaría presentar este proyecto a un colega mío en la UCM que trabaja con ingeniería biomédica. ¿Te importaría?» Gabriel sintió que el corazón se le aceleraba. ¿La Universidad Complutense de Madrid? «Claro, profesor. Sería un honor». Felipe, que estaba escuchando la conversación, no pudo contenerse. «Profesor, ¿no es un poco extraño que un becado esté desarrollando proyectos con personas de fuera del colegio? ¿Cómo sabemos si el trabajo es realmente suyo?» El doctor Silva miró a Felipe con desaprobación. «Lo que importa es la calidad del trabajo y el potencial de impacto, no la situación financiera del alumno». Pero el comentario de Felipe había plantado una semilla de duda en la mente de algunos compañeros.
Gabriel percibía los susurros y miradas cuando pasaba por los pasillos. Aquella tarde, cuando fue a casa de Lucas para la clase regular, estaba visiblemente abatido. Lucas lo notó inmediatamente. ¿Pasó algo en la escuela nueva?, preguntó. Lucas. Gabriel contó sobre los comentarios de Felipe y la actitud hostil del doctor Castillo. Lucas escuchó en silencio, cada vez más irritado. Son unos idiotas, dijo Lucas finalmente. Están celosos porque eres más inteligente que ellos. Y naciste en una familia que no tiene dinero. No es culpa tuya. A veces pienso si no sería mejor volver a mi colegio antiguo, admitió Gabriel. Allí me sentía en casa. Gabriel, dijo Lucas seriamente, ¿recuerdas lo que me dijiste el primer día de clase? Que las matemáticas son como un rompecabezas y que no importa qué piezas tengas al principio, lo que importa es cómo las organizas. Gabriel asintió. Pues es lo mismo. No importa de dónde vengas. Lo que importa es lo que haces con las oportunidades que tienes. Y tú tienes un talento increíble. No dejes que esos cretinos te lo quiten. Gabriel sonrió sintiéndose mejor. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Aprendí de mi tutor, dijo Lucas devolviendo la sonrisa. Aquella noche, Gabriel regresó a casa decidido a no rendirse. Encontró a doña María esperándolo en la sala, tejiendo. ¿Cómo fue el día, hijo? Gabriel contó sobre los desafíos, pero también sobre el interés del profesor por la silla de ruedas y la posibilidad de presentar el proyecto en la UCM. Abuela, a veces la gente me hace sentir que no pertenezco a ese lugar. Doña María dejó de tejer y miró a Gabriel con aquella mirada firme que él conocía tan bien. Gabriel, ¿quieres saber dónde perteneces? Perteneces donde quiera que seas capaz de marcar la diferencia. Si hay gente en esa escuela a la que no le gustas por tu origen, problema de ellos. No estás allí para hacer amigos, estás allí para aprender y crecer. Ella se levantó y fue hasta la estantería donde guardaba las fotos de Gabriel recibiendo certificados en el colegio antiguo. Mira esas fotos. En cada una de ellas estaba superando expectativas, siendo mejor de lo que decían que podría ser. Este colegio nuevo es solo un escalón más en la escalera. Súbelo y sigue subiendo. Gabriel abrazó a su abuela, sintiéndose fortalecido por sus palabras. Gracias, abuela, por siempre creer en mí. Siempre creeré, hijo mío, porque sé quién eres por dentro, y sé que un día el mundo entero también lo sabrá. El lunes siguiente, Gabriel regresó al Colegio San Agustín con renovada determinación. Cuando el doctor Castillo hizo otro comentario sarcástico sobre métodos no convencionales, Gabriel mantuvo la calma y continuó demostrando su solución en la pizarra. Y cuando Felipe intentó de nuevo cuestionar la legitimidad del proyecto de la silla de ruedas, Gabriel simplemente dijo, si quieres puedo enseñarte los cálculos. Así podrás verificar personalmente si el trabajo es mío o no. La oferta tomó a Felipe por sorpresa y no pudo responder. Algunos compañeros se rieron y Gabriel percibió que estaba empezando a ganar respeto, no por su origen, sino por su competencia y dignidad ante las provocaciones. El camino aún sería largo y lleno de desafíos, pero Gabriel estaba aprendiendo que a veces la mejor respuesta al prejuicio no es la ira, sino la excelencia. 2 semanas después de la conversación con el doctor Silva, Gabriel recibió una invitación que lo cambiaría todo. El profesor de física había concertado una reunión en la Universidad Complutense de Madrid, UCM, con la doctora Amanda Ferreira, una de las principales investigadoras en ingeniería biomédica del país. Gabriel estaba nervioso cuando llegó al campus de la UCM acompañado del doctor Silva. El ambiente universitario lo impresionaba con su grandiosidad y complejidad, laboratorios modernos, bibliotecas inmensas, estudiantes y profesores involucrados en discusiones académicas avanzadas. Era un mundo del que siempre había soñado formar parte, pero que parecía distante de su realidad. La doctora Amanda Ferreira era una mujer de mediana edad, con el cabello rizado recogido en un práctico moño y ojos penetrantes detrás de gafas de aumento. Recibió a Gabriel en su laboratorio, donde diversos prototipos de dispositivos médicos estaban en desarrollo. «Así que tú eres Gabriel», dijo ella, examinando los dibujos y cálculos que él había traído.
El doctor Silva me contó sobre tu proyecto. Puedo decir que estoy impresionada. Gabriel sintió que su rostro se sonrojaba. Gracias, doctora. Pero lo hice con un amigo. La idea no fue solo mía. Ah, sí, Lucas, ¿verdad? El niño que usa silla de ruedas. El doctor Silva me contó su historia. Ella continuó examinando los documentos. Sabes, Gabriel, lo que más me impresiona no son solo los cálculos, que son correctos y bien fundamentados. Es el enfoque. Ustedes identificaron un problema real, entendieron las necesidades del usuario y desarrollaron una solución práctica. Ella se levantó y fue hasta una estantería donde había varios prototipos. Muchos investigadores aquí en la universidad desarrollan tecnologías increíbles, pero a veces se olvidan de pensar en el usuario final. Ustedes hicieron lo contrario. Comenzaron con el usuario y desarrollaron la tecnología para satisfacer sus necesidades. Es porque Lucas vive eso todos los días, explicó Gabriel. Él sabe cuáles son los problemas reales. Exacto. Y esa es una lección que muchos ingenieros tardan años en aprender. La doctora Amanda volvió a la mesa y abrió un cuaderno. Gabriel, me gustaría hacerte una propuesta. ¿Qué tal si desarrollamos un prototipo funcional de su proyecto? Gabriel casi se cae de la silla. ¿En serio? ¿Un prototipo de verdad? En serio. Tengo un presupuesto para investigación y desarrollo, y creo que este proyecto tiene potencial no solo académico, sino comercial. Si funciona bien, puede ayudar a miles de personas. El doctor Silva sonrió, claramente orgulloso de su alumno. Gabriel, esta es una oportunidad única. La doctora Amanda rara vez acepta trabajar con estudiantes de secundaria. Pero yo no acepto a cualquier estudiante, dijo la doctora Amanda. Acepto a aquellos que muestran no solo talento técnico, sino también visión social. Gabriel, tendrías que venir aquí 2 veces por semana después del colegio. El trabajo sería intenso, pero aprenderías mucho. Gabriel pensó rápidamente. 2 veces por semana en la UCM. 2 veces por semana con Lucas. Colegio por la mañana y trabajo en el supermercado los fines de semana. Sería agotador, pero era una oportunidad única. Acepto, dijo él sin dudar. Excelente. Y Gabriel, hay una condición. Lucas debe estar involucrado en el proyecto. Él será nuestro consultor de usuario oficial. Necesitamos que pruebe los prototipos y nos dé retroalimentación constante. Gabriel sonrió, imaginando lo emocionado que estaría Lucas. Estoy seguro de que le encantará. Cuando Gabriel le contó las noticias a Lucas aquella tarde, el chico se puso tan animado que casi se salió de la silla de ruedas. Gabriel, vamos a trabajar en una universidad de verdad, con investigadores de verdad. Lucas estaba radiante. Mi padre va a alucinar cuando se entere. De hecho, cuando Ricardo se enteró de la noticia, su reacción fue de orgullo mezclado con algo más profundo. Estaba viendo a Gabriel transformarse de un chico trabajador en un joven con potencial para cambiar el mundo. Y eso lo conmovía de maneras que no esperaba. Gabriel, dijo Ricardo aquella noche, cuando el chico se estaba preparando para irse, ¿puedo hablar contigo un minuto? Fueron a la oficina de Ricardo, un ambiente elegante con estanterías llenas de libros sobre negocios y tecnología. Quería hablarte de algo, comenzó Ricardo, pareciendo indeciso. Desde que entraste en nuestra vida, Lucas ha cambiado completamente. Volvió a sonreír, a tener esperanza, a soñar con el futuro. Y yo, Ricardo se detuvo buscando las palabras adecuadas. Perdí a mi esposa hace 3 años, cáncer. Desde entonces, solo hemos sido Lucas y yo, y no estaba lidiando bien con eso. Trabajaba demasiado. Me distancié de él. No sabía cómo ayudarlo a superar el trauma del accidente. Gabriel escuchó en silencio, sintiendo el dolor en la voz de Ricardo. No solo salvaste a Lucas de aquella tormenta, nos salvaste de nosotros mismos. Me devolviste a mi hijo, señor Ricardo. Déjame terminar, interrumpió Ricardo amablemente. Gabriel, te has convertido en un segundo hijo para mí. Y sé que esto puede sonar extraño, considerando cómo nos conocimos, pero me gustaría ser más que solo el padre de tu alumno. Gabriel no sabía qué decir. Desde pequeño, había soñado con tener una figura paterna presente, pero también sentía una lealtad intensa a doña María, que había sacrificado todo por él.
No quiero reemplazar a nadie en tu vida, continuó Ricardo. Doña María es una mujer extraordinaria y tienes suerte de tenerla. Pero si tú lo permites, me gustaría ser una presencia constante, alguien a quien puedas acudir cuando necesites. Me gustaría eso, dijo Gabriel, su voz embargada de emoción. Hay una cosa más, dijo Ricardo. Estoy pensando en crear una fundación, enfocada en desarrollar tecnologías asistivas para personas con discapacidad, y me gustaría que tú y Lucas fueran los primeros embajadores jóvenes de la fundación. Gabriel apenas podía procesar todo. ¿Una fundación? ¿De verdad? De verdad. El proyecto de la silla de ruedas sería nuestro primer producto. Si funciona bien, podremos desarrollar otras tecnologías, ayudar a más personas. Aquella noche, durante el viaje de regreso a casa, Gabriel estaba perdido en sus pensamientos. Su vida había cambiado tan drásticamente en pocos meses que a veces necesitaba detenerse para verificar si no estaba soñando. Cuando llegó a casa, encontró a doña María esperándolo con una expresión seria. «Gabriel, necesitamos hablar». Él se sentó a su lado en el sofá, notando que había papeles esparcidos en la mesa de centro. «¿Qué pasó, abuela?» «Hoy el señor Ricardo vino aquí», dijo doña María. «Me contó sobre la universidad, sobre la fundación que quiere crear». Gabriel se tensó. «¿Hizo algo malo?» «No, hijo mío. Al contrario». Doña María sonrió. «Me pidió permiso». «¿Permiso para qué?» «Para adoptarte legalmente. Cuando cumplas 18 años». Gabriel sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Adoptar? «Pero abuela». «Escucha primero», dijo doña María levantando la mano. «Él no quiere quitarte de mí. Quiere darte oportunidades que yo nunca podría darte, y promete que siempre habrá un lugar para mí en la vida de ustedes». Gabriel estaba en shock. «¿Qué le respondiste?» «Dije que es una decisión tuya. Pero Gabriel, ese hombre te ama de verdad, y no es por pena u obligación. Es porque ve en ti al hijo que siempre quiso tener junto a Lucas». Gabriel sintió lágrimas brotar en sus ojos. «Abuela, nunca te abandonaré. Tú eres mi familia. Y siempre lo seré», dijo doña María abrazándolo. «Pero las familias crecen, hijo mío. A veces, las mejores familias son aquellas que elegimos, no solo aquellas en las que nacemos». Durante las semanas siguientes, Gabriel dividió su atención entre el colegio, el proyecto en la UCM y las sesiones de tutoría con Lucas. El prototipo de la silla de ruedas estaba tomando forma, y la doctora Amanda estaba impresionada con el progreso. «Gabriel», dijo ella un día, «¿alguna vez has pensado en estudiar ingeniería biomédica en la UCM?» «Siempre soñé con estudiar aquí», admitió Gabriel. «Pero no sé si tendría los medios. Con tu historial académico y este proyecto, estoy segura de que conseguirías una beca integral. Y puedo escribir una carta de recomendación. En el colegio las cosas también estaban mejorando. Gabriel había formado un pequeño grupo de amigos que valoraban su talento más que su origen. Felipe todavía hacía comentarios ocasionales, pero había perdido el apoyo de la mayoría de la clase. El doctor Castillo, sin embargo, continuaba hostil. Durante una clase particularmente tensa, cuestionó públicamente la legitimidad del proyecto en la UCM. «Santos, estoy seguro de que trabajar en una universidad es educativo, pero espero que no descuide el currículo regular por estas actividades extracurriculares». Gabriel mantuvo la calma. «Profesor, el proyecto en la UCM me está enseñando aplicaciones prácticas de los conceptos que aprendemos aquí. Si acaso está reforzando mi aprendizaje. Veremos cuando llegue la época de los exámenes de ingreso a la universidad». Pero fue Felipe quien cruzó la línea. Durante un recreo se acercó a Gabriel con una expresión maliciosa. «Gabriel, todo el mundo sabe que solo conseguiste esas oportunidades porque eres un pobrecito. Ricardo te tiene pena. La profesora de la UCM quiere sentirse bien ayudando a un chico de barrio, y hasta el colegio gana puntos por tener un becado que se destaca». Gabriel sintió que la ira subía, pero recordó las palabras de doña María sobre mantener la dignidad. «Felipe», dijo él con calma, «si gastas tanto tiempo pensando en mí, quizás deberías usar esa energía para mejorar tus propias notas». Algunos compañeros que estaban escuchando rieron, y Felipe se puso rojo de ira. «¿Crees que eres mejor que nosotros?».
¿Que puedes competir de igual a igual? No creo que sea mejor que nadie, respondió Gabriel. Simplemente trabajo duro y aprovecho las oportunidades que tengo. Pues bien, dijo Felipe con una expresión vengativa, vamos a ver cuánto duran esas oportunidades cuando la gente descubra quién eres realmente. Gabriel no entendió la amenaza en ese momento, pero pronto descubriría que Felipe estaba planeando algo que podría destruir todo lo que él había construido. La amenaza de Felipe se concretó un martes soleado de noviembre, exactamente 6 meses después del rescate en el parque. Gabriel estaba en el laboratorio de la UCM con la doctora Tamanda, probando la versión más avanzada del prototipo de la silla de ruedas, cuando su teléfono sonó insistentemente. Era Ricardo, y su voz estaba alterada de una forma que Gabriel nunca había escuchado antes. «Gabriel, necesito que vengas a casa inmediatamente. Ha pasado algo grave». «¿Qué pasó?» «¿Lucas está bien?» «Lucas está bien, pero es mejor que hablemos en persona. Estoy mandando a mi chofer a recogerte». Gabriel se despidió de la doctora Amanda, prometiendo explicarle después, y esperó al chofer con el corazón encogido. Durante todo el trayecto hasta el apartamento de Ricardo, intentó imaginar qué podría haber sucedido para que Ricardo estuviera tan alterado. Cuando llegó, encontró a Ricardo, Lucas y un hombre elegante de traje que no conocía sentados en la sala. La atmósfera estaba tensa y Lucas parecía haber llorado. «Gabriel», dijo Ricardo, levantándose, «este es el doctor Mauricio Andrade, mi abogado». Gabriel saludó al abogado, pero su atención estaba centrada en Lucas, que evitaba su mirada. «¿Qué pasó?», preguntó Gabriel. Ricardo suspiró profundamente antes de responder. «Alguien se puso en contacto con el Consejo de Protección de Menores, alegando que estás siendo explotado, que nuestra familia se está aprovechando de un menor en situación vulnerable». Gabriel sintió que la sangre se le helaba. «¿Cómo qué?». El doctor Mauricio se adelantó. «Gabriel, alguien hizo una denuncia formal alegando que estás trabajando en exceso, que estás siendo forzado a aceptar responsabilidades inadecuadas para tu edad y que hay sospechas de que tu abuela está siendo coaccionada para aceptar favores a cambio de tus servicios». «Eso es ridículo», explotó Gabriel. «Yo elegí todo esto». «Lo sabemos», dijo Ricardo, «pero la denuncia fue muy bien elaborada. Quien la hizo conoce detalles sobre nuestra situación que no son públicos». Gabriel inmediatamente pensó en Felipe, pero no tenía pruebas. «¿Qué significa esto?». «Significa», continuó el doctor Mauricio, «que habrá una investigación oficial. Una asistente social vendrá a entrevistarte a ti, a tu abuela y a la familia Mendoza. Evaluarán si estás siendo perjudicado de alguna manera». Lucas finalmente miró a Gabriel, sus ojos rojos de tanto llorar. «Gabriel, ¿y si nos prohíben que vengas aquí? ¿Y si ya no podemos trabajar juntos en el proyecto?». Gabriel se sentó junto a Lucas intentando procesar todo. «No va a pasar eso. Se lo explicaremos todo». «Gabriel», dijo Ricardo cuidadosamente, «hay algo más. La denuncia cuestiona específicamente la legitimidad del proyecto en la UCM y la propuesta de adopción. Alega que se están usando para manipularte». Gabriel sintió una rabia profunda creciendo dentro de él. Alguien estaba intentando destruir todo lo que él había construido, todas las oportunidades que había conquistado con trabajo duro y dedicación. «Sé quién hizo esto», dijo Gabriel entre dientes. «¿Quién?», preguntó Ricardo. Gabriel contó sobre Felipe y sus amenazas, sobre la hostilidad que enfrentaba en el colegio por ser becado. El doctor Mauricio tomó notas mientras él hablaba. «Aunque sea verdad», dijo el abogado, «no podemos probarlo. Y ahora nuestra prioridad es preparar una defensa sólida para la investigación». Aquella tarde, Gabriel regresó a casa con el corazón apesadumbrado. Encontró a doña María en la cocina, preparando la cena con movimientos mecánicos. Era obvio que ella también había sido informada sobre la situación. «Abuela, ¿estás bien?». Doña María se dio la vuelta, y Gabriel pudo ver que había llorado, aunque intentara disimularlo. «Estoy, hijo». «Solo preocupada». Gabriel la abrazó. «Abuela, no hicimos nada malo. Yo elegí todo esto. Nadie me forzó a nada». «Lo sé, Gabriel, pero a veces la verdad no es suficiente cuando hay personas decididas a causar problemas».
Durante la cena, hablaron sobre lo que esperaba de la investigación. Gabriel contó sobre el proyecto en la UCM, sobre los progresos que había hecho, sobre cómo se sentía realizado ayudando a Lucas y desarrollando tecnología que podría ayudar a otras personas. Gabriel, dijo doña María, no importa lo que pase, debes seguir siendo quien eres. No dejes que esas personas cambien tu corazón. A la mañana siguiente, cuando Gabriel llegó al colegio, percibió que algo había cambiado. Algunos compañeros lo miraban con curiosidad, otros con pena. Felipe estaba en el centro de un grupo, hablando en voz baja, pero se detuvo cuando vio a Gabriel acercarse. «Gabriel», dijo Felipe con una falsa preocupación, «supe que estás teniendo algunos problemas. Espero que todo se resuelva bien». Gabriel lo encaró directamente. «Felipe, si tienes algo que decirme, dímelo directamente». «¿Yo? No tengo nada que decir. Solo creo que a veces la gente se aprovecha de situaciones delicadas». El doctor Silva se acercó antes de que Gabriel pudiera responder. «Gabriel, ¿puedo hablar contigo?» Fueron a la sala de profesores, donde el doctor Silva cerró la puerta. «Gabriel, la doctora Namanda me llamó. Se enteró de la investigación. Quiero que sepas que tanto ella como yo estamos dispuestos a testificar sobre tu carácter y competencia». «Profesor, ¿el proyecto tendrá que parar?» «Por ahora sí, hasta que la investigación concluya. Es mejor evitar cualquier situación que pueda ser malinterpretada». Gabriel sintió que su mundo se desmoronaba. En una única denuncia anónima, todo por lo que había trabajado estaba siendo cuestionado. Durante el almuerzo, Gabriel se sentó solo, perdido en sus pensamientos. Fue entonces cuando Marina, la cuidadora de Lucas, se acercó a él. «Gabriel, ¿puedo sentarme?» Él asintió con la cabeza, sorprendido. Marina rara vez le hablaba más allá de los saludos básicos. «Quería decirte algo», comenzó ella claramente nerviosa. «Sobre aquel día en el parque». Gabriel prestó atención. «Estaba al teléfono discutiendo con mi exmarido sobre la pensión alimenticia. Estaba tan enfadada que no presté atención cuando la lluvia empeoró. Cuando el señor Ricardo llegó y no encontró a Lucas en el lugar acordado. Mentí. Dije que una ráfaga de viento había arrastrado a Lucas lejos, que no fue culpa mía». Gabriel escuchó en silencio. «Pero la verdad es que fui negligente. Y tú salvaste a Lucas de las consecuencias de mi irresponsabilidad». Marina se limpió una lágrima. «Desde entonces, he estado intentando ser una cuidadora mejor, una persona mejor. Porque al ver lo que hiciste, cómo te dedicaste a ayudar a Lucas, me di cuenta del tipo de persona que yo quería ser». «¿Por qué me cuentas esto ahora?» «Porque oí decir que alguien está cuestionando tus intenciones, sugiriendo que te estás aprovechando de la familia Mendoza. Y no puedo quedarme callada sabiendo la verdad». Marina se levantó. «Gabriel, voy a testificar en la investigación. Voy a contar cómo realmente sucedió en el parque. Y cómo cambiaste no solo la vida de Lucas, sino la mía también». Aquella tarde, Gabriel fue a casa de Lucas para lo que podría ser su última clase. Encontró al chico en la sala, manipulando distraídamente el prototipo de la silla de ruedas que habían construido. «Lucas, ¿cómo estás?» «Con miedo», admitió Lucas. «Gabriel, ¿y si dicen que ya no puedes venir aquí? ¿Y si nunca más podemos trabajar juntos?» Gabriel se sentó a su lado. «I know day. Lucas, no importa lo que pase con la investigación, nuestra amistad no va a cambiar. Tú eres como un hermano para mí». «Para mí también», dijo Lucas, su voz embargada. «Gabriel, hay una cosa que nunca te conté». «¿Qué?» «Antes de que aparecieras, estaba pensando en rendirme de todo. Creía que mi vida ya no tenía sentido después del accidente. Pero cuando me salvaste aquel día, no salvaste solo mi cuerpo, salvaste mi alma». Gabriel sintió lágrimas en los ojos. «Lucas, tú también me salvaste. Me diste una familia. Me hiciste creer que yo podría ser más de lo que las circunstancias permitían». Ricardo apareció en la puerta de la sala. «Gabriel, la asistente social llegó. Quiere hablar con nosotros». La asistente social, la doctora Carla Méndez, era una mujer de mediana edad con una mirada penetrante pero no hostil. Durante 2 horas, hizo preguntas detalladas sobre la relación entre Gabriel y la familia Mendoza, sobre las condiciones de la beca de estudios, sobre el proyecto en la UCM. Gabriel respondió todas las preguntas con honestidad.
explicando cómo había conocido a Lucas, cómo había surgido la oportunidad de enseñarle, cómo se había desarrollado el proyecto de la silla de ruedas. Gabriel, dijo la doctora Carla finalmente, ¿te sientes presionado a aceptar estas oportunidades? ¿Te sientes obligado a mantener esta relación por gratitud? No, señora, respondió Gabriel firmemente. Me siento afortunado. El señor Ricardo y Lucas se han convertido en mi familia, no por obligación, sino por elección, por amor. Lucas tomó la mano de Gabriel. Doctora, ¿puedo decir una cosa? Claro, Lucas. Gabriel me enseñó que las matemáticas son como un rompecabezas, pero me enseñó algo más importante, que las personas también son como rompecabezas. A veces encuentras piezas que encajan perfectamente con las tuyas, aunque vengan de cajas diferentes. La doctora Carla sonrió por primera vez desde que había llegado. Esa es una observación muy madura, Lucas. Fue Gabriel quien me enseñó a pensar así. Cuando la asistente social se fue, Ricardo abrazó a Gabriel. Ahora es esperar. El doctor Mauricio dijo que la decisión debería salir en 2 semanas. Gabriel asintió, pero por dentro estaba en tumulto. 2 semanas que determinarían si todo por lo que había luchado seguiría existiendo o si se desmoronaría a causa de la envidia y la maldad de alguien que no podía aceptar su éxito. Aquella noche, cuando llegó a casa, Gabriel encontró a doña María sentada en el porche, mirando las estrellas. «Abuela, ¿no puedes dormir?» «No, hijo. Estaba pensando». Gabriel se sentó a su lado. ¿En qué? En cómo a veces la vida nos pone tormentas que parecen imposibles de sobrevivir. Pero después de la tormenta siempre viene la calma. Gabriel miró al cielo estrellado. ¿Crees que vamos a superar esto? Sé que sí, dijo doña María tomándole la mano. Porque nosotros tenemos algo que esas personas malas nunca entenderán. ¿Qué? Thirsty, un amor verdadero. Y el amor verdadero siempre vence al final. El resultado de la investigación llegó una mañana de diciembre, exactamente 1 año después del rescate en el parque. Gabriel estaba en la cocina ayudando a doña María a preparar el desayuno cuando el teléfono sonó. Era Ricardo, y su voz desbordaba alivio y alegría. «¡Gabriel! La investigación ha sido archivada». La doctora Carla concluyó que no hay evidencia de explotación o coacción. Al contrario, destacó en el informe cómo nuestra relación es beneficiosa para todos los involucrados. Gabriel sintió que sus piernas se debilitaban. ¿En serio? ¿Terminó de verdad? Terminó. Y hay más. El doctor Mauricio descubrió quién hizo la denuncia. Fue Felipe Augusto. Aparentemente, convenció a sus padres para que presentaran la queja, alegando que estabas obteniendo ventajas injustas en el colegio. Gabriel no sintió rabia, solo alivio. ¿Y ahora? Ahora volvemos a la normalidad. La doctora Amanda ya fue informada, y ustedes pueden retomar el proyecto en la UCM. Y Gabriel, hay algo que quiero pedirte personalmente. ¿Puedes venir aquí esta tarde? Cuando Gabriel llegó al apartamento aquella tarde, encontró no solo a Ricardo y Lucas, sino también a la doctora Amanda, al doctor Silva, a Marina y, para su sorpresa, a doña María. «Abuela, ¿qué hace usted aquí?» «El señor Ricardo me trajo», dijo ella con una sonrisa misteriosa. Dijo que tenía algo importante que contarnos. Ricardo se levantó claramente emocionado. «Gabriel, doña María, los he traído aquí porque quiero hacer esto oficialmente, delante de todas las personas que son importantes en nuestra vida». Fue hasta Gabriel y se arrodilló, sacando un pequeño sobre del bolsillo. «Gabriel Santos, me gustaría adoptarte como mi hijo, no para reemplazar el amor que tienes por doña María, sino para añadir más amor a tu vida. Quiero que seas oficialmente mi hijo y hermano de Lucas». Gabriel sintió que las lágrimas brotaban en sus ojos. «Señor Ricardo», solo Ricardo ahora, «o padre si quieres». Gabriel miró a doña María, que estaba llorando de emoción. Ella asintió alentadoramente. «Acepto», dijo Gabriel, su voz embargada. «Acepto ser su hijo». Ricardo se levantó y abrazó a Gabriel, seguido por Lucas, que salió de la silla de ruedas con la ayuda de su padre para participar en el abrazo familiar. «Y no es solo eso», dijo Ricardo cuando se separaron. «Gabriel, ¿recuerdas la fundación que mencioné? Ya está registrada oficialmente.
Se llama Fundación Gabriel Lucas en honor a ustedes dos. La doctora Amanda se adelantó. Gabriel, el prototipo de la silla de ruedas estuvo listo la semana pasada. Las pruebas fueron increíbles. La silla puede navegar por terrenos que las sillas convencionales ni soñarían. Mostró fotos y videos en la tableta, mostrando la silla funcionando en diferentes tipos de terreno: lodo, arena, hierba alta, piedras irregulares. La fundación ya recibió pedidos de hospitales y centros de rehabilitación de toda España, continuó la doctora Amanda, y también hay interés internacional. Lucas estaba radiante. Gabriel, realmente lo logramos. Hicimos algo que va a ayudar a personas de verdad. El doctor Silva se acercó. Gabriel, hay algo más. Con toda esta repercusión, la UCM decidió ofrecerte una beca integral para ingeniería biomédica. Y no es solo la carrera. Es un programa especial que incluye maestría y doctorado, si quieres. Gabriel apenas podía procesar todo. En un año, su vida había cambiado de maneras que él nunca había imaginado posibles. Pero aún quiero seguir ayudando en el supermercado los fines de semana, dijo Gabriel. No quiero olvidar de dónde vengo. Y no debes olvidarlo, dijo doña María levantándose y acercándose a él. Gabriel, estoy tan orgullosa de ti que mi corazón apenas cabe en el pecho. Has demostrado que la bondad y el talento pueden cambiar el mundo. Ricardo abrió una carpeta que estaba sobre la mesa. Gabriel, hay una sorpresa más. La fundación compró una casa en el barrio de La Moraleja. Es nuestra nueva casa familiar. Tiene una habitación para ti, una para Lucas, una suite especial para doña María y un taller donde pueden seguir desarrollando proyectos. ¿Una casa para todos nosotros?, preguntó Gabriel incrédulo. Una casa para nuestra familia, confirmó Ricardo. Y doña María me gustaría que considerara jubilarse. La fundación quiere contratarla como nuestra coordinadora de acciones comunitarias. Usted conoce las necesidades de la comunidad mejor que nadie. Doña María se emocionó. Señor Ricardo, usted no necesita. Sí, necesito. Gabriel me enseñó que la familia no es solo cuestión de sangre. Es cuestión de elegir cuidarse unos a otros. Y usted es familia ahora. Marina se acercó tímidamente. Gabriel, quería agradecerte por inspirarme a ser una persona mejor. La fundación me invitó a ser coordinadora de cuidados especiales. Y acepté. Quiero ayudar a otros niños como Lucas. En los meses siguientes, la vida de la nueva familia se estableció en una rutina feliz y productiva. Gabriel se mudó a la casa nueva, junto con doña María, manteniendo sus estudios en el Colegio San Agustín mientras trabajaba en la fundación y se preparaba para la universidad. El doctor Castillo había sido trasladado a otra escuela después de varias quejas de otros alumnos, y Felipe se había mudado a un colegio en otra comunidad autónoma cuando sus padres descubrieron la denuncia falsa. La silla de ruedas adaptada, bautizada como Silla Esperanza, estaba siendo producida a pequeña escala y distribuida gratuitamente a familias de bajos recursos a través de la fundación. Lucas se convirtió en el portavoz oficial del proyecto, viajando a hospitales y centros de rehabilitación para contar su historia y demostrar el producto. Gabriel, por su parte, desarrolló otros proyectos en la fundación: dispositivos de comunicación para personas con dificultades de habla, prótesis más accesibles y tecnologías educativas para niños con discapacidades. El día de la graduación de secundaria fue especial. Gabriel fue elegido orador de la promoción, y su discurso emocionó a toda la audiencia. Hace 1 año y medio, dijo Gabriel en el micrófono, yo era solo un chico que trabajaba en un supermercado y soñaba con un futuro mejor. Hoy entiendo que nuestros sueños son solo el comienzo. Lo que realmente importa es cómo usamos nuestros talentos para ayudar a otras personas a realizar sus sueños también. En la audiencia, doña María lloraba de orgullo junto a Ricardo y Lucas. La doctora Amanda y el doctor Silva aplaudían con entusiasmo. Aprendí que la familia no se define solo por los genes, sino por el amor, la dedicación y la elección. Aprendí que las oportunidades son regalos que debemos compartir, no acumular. Y aprendí que a veces, ayudar a una persona puede cambiar no solo su vida, sino la nuestra también. Gabriel se detuvo un momento.
mirando a Lucas en la primera fila. Hace 1 año y medio, salvé a un amigo que estaba atrapado en el lodo, pero la verdad es que él también me salvó a mí. Me salvó de la mediocridad, de la conformidad, de la idea de que tenía que aceptar las limitaciones que otros me imponían. Después de la ceremonia, la familia se reunió para una cena especial. Ricardo hizo un brindis a Gabriel, que nos enseñó que los héroes no nacen hechos. Usan corazones generosos y mentes brillantes. 3 años después, Gabriel se graduaba en Ingeniería Biomédica en la UCM con honores. La Fundación Gabriel Lucas se había convertido en una referencia nacional en tecnologías asistivas y productos desarrollados por Gabriel y Lucas estaban ayudando a miles de personas. El día de la graduación universitaria, Gabriel y Lucas regresaron al Parque de El Retiro. Se sentaron en el mismo banco donde todo había comenzado, ahora como hermanos oficiales y socios de negocios. «Gabriel», dijo Lucas, «¿recuerdas lo que te dije aquel primer día? ¿Que me viste cuando nadie más veía?» «Recuerdo». «Pues bien, hoy quiero decir algo diferente. Hoy el mundo entero te ve, y no solo te ve, sino que te admira, te respeta, te ama». Gabriel sonrió, observando a las familias jugando en el parque. «Lucas, ¿quieres saber un secreto?» «¿Cuál?» «Todavía veo a aquel chico de 14 años que trabajaba en el supermercado y soñaba con marcar la diferencia. La diferencia es que ahora sé que él siempre tuvo el poder de cambiar el mundo. Solo necesitaba a alguien que creyera en él. Y yo todavía veo a aquel niño en la silla de ruedas que pensaba que su vida había terminado, hasta que alguien me mostró que apenas estaba comenzando». Se quedaron en silencio por un momento, apreciando la belleza del día soleado. «Gabriel», dijo Lucas de repente, «mira allí». Gabriel siguió la mirada de Lucas y vio a una niña con muletas que se había caído en el parque infantil y estaba llorando, mientras otros niños corrían lejos. Sin dudar, los dos se levantaron y fueron a ayudar. «Oye, ¿estás bien?», preguntó Gabriel arrodillándose junto a la niña. «Me caí y nadie quiere jugar conmigo. Soy yo sola, niña». Lucas se acercó con su silla. «¿Sabes una cosa? Mi hermano aquí me enseñó que ser diferente no es un problema, es un superpoder. ¿Quieres que te muestre algunos trucos geniales que solo personas especiales como nosotros podemos hacer?» Los ojos de la niña se iluminaron y Gabriel sonrió, viendo la magia suceder una vez más. Más tarde ese día, cuando regresaban a casa, Gabriel reflexionó sobre cómo su vida había cambiado. De un adolescente luchando por sobrevivir, se había convertido en un joven ingeniero con la misión de mejorar la vida de otras personas. Tenía una familia que lo amaba incondicionalmente, una carrera prometedora y la certeza de que estaba marcando la diferencia en el mundo. Pero lo más importante de todo era que nunca había perdido la esencia de quién era. Alguien que veía a personas que otros ignoraban, alguien que tendía la mano para ayudar, alguien que creía que pequeños gestos de bondad podían generar grandes transformaciones. La noche de su graduación, durante la cena de celebración, Ricardo hizo un último brindis a Gabriel, que nos enseñó que los héroes no nacen hechos, se forjan en tormentas, se templan con la adversidad y se purifican con el amor. Gabriel miró alrededor de la mesa, viendo los rostros de las personas que había elegido como familia. Ricardo, Lucas, doña María, la doctora Amanda, el doctor Silva, Marina y tantos otros que se habían unido a ellos a lo largo del viaje. «En realidad», dijo Gabriel, levantando su copa, «me gustaría hacer un brindis también a todos ustedes que me enseñaron que la vida no se trata de lo que recibimos, sino de lo que damos, y que a veces, cuando tendemos la mano para salvar a alguien, somos nosotros quienes terminamos siendo salvados». Años después, cuando Gabriel ya era un ingeniero biomédico renombrado y la Fundación Gabriel Lucas se había convertido en una organización internacional, aún regresaba regularmente al Parque de El Retiro, no solo para recordar de dónde había comenzado, sino para buscar a otras personas que necesitaban ser vistas, otras oportunidades de marcar la diferencia. Porque Gabriel había aprendido que ser un héroe no se trata de gestos grandiosos o reconocimiento público. Se trata de elegir ver cuando otros no ven, actuar cuando otros no actúan, y amar cuando otros no aman,
Se trata de entender que cada vida que tocamos tiene el potencial de tocar incontables otras vidas, creando olas de bondad que se esparcen por el mundo. Y cada vez que veía a alguien tendiendo la mano para ayudar a una persona necesitada, Gabriel sonreía, sabiendo que la tormenta de aquel día en el parque había plantado semillas de compasión que seguirían germinando por generaciones. La historia de Gabriel y Lucas demuestra que no importa de dónde venimos o qué desafíos enfrentamos. Lo que importa es la elección que hacemos cada día, la elección de ver, la elección de actuar, la elección de amar, y que a veces, un único gesto de bondad en medio de una tormenta puede cambiar no solo 2 vidas, sino el mundo entero. Fin de la historia, queridos oyentes. Esperamos que la historia de Gabriel y Lucas haya tocado sus corazones de la misma forma que tocó el nuestro. Esta narrativa nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de ser el héroe en la vida de alguien, que la familia es una elección del corazón y que la bondad genuina siempre encuentra una forma de ser recompensada. Si esta historia los inspiró, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar un me gusta en el video. Compartan con nosotros en los comentarios sus propias experiencias de bondad y superación. Tenemos una lista de reproducción especial con historias igualmente emocionantes, esperando por ustedes. Hagan clic aquí al lado para descubrir más narrativas que celebran lo mejor de la naturaleza humana. Todos los días traemos nuevas historias que exploran la complejidad de la vida, el poder del amor y la magia de las conexiones humanas. No se pierdan nuestros próximos contenidos y recuerden, ustedes también pueden ser la luz en la tormenta de alguien. Hasta la próxima historia.